Muy bien, pues vamos a dar comienzo. ¿Ok? Y aquí viene una... ¿Sabías que la palabra amén proviene del hebreo amán, que significa mostrarse firme, ser fiel, y así es? Esa palabra equivale a compromiso, confianza en Dios y obediencia a sus mandatos. Vamos a enfocarnos en la palabra amán, de donde proviene la palabra amén en esta tarde. Creo que va a ser muy importante que nosotros estemos muy conscientes de esta palabra, ¿sí? Vamos a ver. Dice así: confiaron. Viene del hebreo 539, que es, ¿cómo se llama? Amán. No como el Amán, ¿verdad? No, ese no. Ese no. Sino Amán en hebreo, que quiere decir levantar o mantener, criar como padre o enfermero, estar firme o ser fiel, confiar o creer, estar quieto, moralmente ser genuino o certero. ¿Qué es Amán? Moralmente ser ¿qué? Genuino o certero, confirmar, crédito, cumplir, es duradero, estable, es de fiar, importar, lealtad, permanente, seguridad, estar seguro, veraz. Y como último, una, dos, tres, tener fe. De este verbo se derivan tres términos: amén, emet y unaj, que es fidelidad. ¿Ok? De esta palabra amán se deriva ¿qué? Amén, emet, unaj, que es amén, verdad, fidelidad. ¿Ok? Vamos a orar. Bendito Abba, te damos gracias porque estamos aquí reunidos. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu fidelidad para con nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres Emet, tú eres la verdad. Bendito eres, Señor, porque tú también eres Elohim Amán, que tú eres Dios que es veraz, que eres fiel. Bendito seas para siempre y gracias por tu misericordia para nosotros. Ayúdanos a comprender lo que tú quieres decirnos en esta tarde y que podamos verdaderamente también ser Emet, estar verdaderamente en fidelidad a ti. En tus manos estamos, a ti nos encomendamos, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Muy bien, vamos a hablar a través de la palabra, ¿verdad? Diferentes usos que se le da para que nosotros podamos comprender esta palabra que es tan, pero tan importante. En 1 Samuel 22:14 dice así: entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿a quién entre nosotros, tus siervos, es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? Cuando se hablaba de David, ¿verdad? Que es el hombre conforme al corazón del Señor, dice la palabra de Dios que se expresaban de él como tan fiel, tan amán. ¿Ok? Cuando se dice en el Proverbio 25:13, dice: frescura de nieve en tiempo de siega, es el mensajero fiel, amán, para quien lo envía, pues refresca el alma de su Señor. Entonces vemos, ¿verdad? Como la buena noticia que llega, así, ¿verdad? El mensajero fiel. Sigamos, en el Proverbio 11:13 dice así: el que anda chismeando descubre el secreto. ¿Sí? Fíjense nada más. Es que a mí me gusta mucho la verdad, dicen por ahí, ¿no? Hey. Entonces dice: el que anda chismeando descubre el secreto. Fíjense que yo conozco personas que siempre andan metidas en todo así y saben todo, ¿sí? Esas personas se les denomina como chismosas, así es, ¿sí? Y dice así: pero el hombre de fiar, fíjense cómo se aplica también Amán, es alguien que es de fiar, se guarda el asunto. Isaías 8:2: y yo me tomaré por testigos fieles para atestiguar la profecía al sacerdote Urías y a Zacarías ben Baraquías. Aquí el sacerdote, ¿verdad? Está hablando la palabra profética acerca de quién se iba a el Señor conseguir, ¿verdad? El Eterno conseguir, dice testigos fieles, que sean de fiar,
que verdaderamente estén en Emet, que estén verdaderamente en Amán, como dice lo que estamos estudiando ahora. En 1 Samuel 2:35 dice así: yo empero levantaré para mí un sacerdote, ¿qué dice? Fiel, que actuará conforme a mi corazón y a mi alma, y le edificaré casa firme, y él andará todos los días delante de mi ungido. Entonces el Señor quería un sacerdote Amán, fiel. En Nehemías 3:13 dice así: y puse por tesoreros a cargo de los depósitos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc y a los levitas a Pedaías. Junto a ellos estaba Anán ben Zacur, hijo de Matanías, porque eran considerados ¿qué? Fieles. Y les respondió repartir entre sus hermanos. Les correspondió repartir entre sus hermanos. Aquí esta fidelidad se refiere también en cuanto a las cosas materiales, ¿sí? No como Judas, pues él no fue fiel en las cosas materiales, porque se sabe, la palabra lo expresa, que él extraía del bolso que era pues para bendición de los necesitados, ¿verdad? Y él traía la administración del bolso, ¿sí? También dice en Génesis 42:20: pero me traeréis a vuestro hermano menor y vuestras palabras serán verificadas. ¿Qué quiere decir verificar ahí de la palabra Amán? Revisar su veracidad, que sea veraz, que esté sustentado en la realidad, que sea verdadero, y no moriréis. Ahí es cuando José está hablando con sus hermanos, ¿verdad? Y que está hablando de su hermano Benjamín. En Deuteronomio 7:9 dice: reconoce que Yahweh tu Elohim es Elohim. Elohim, ¿qué dice? Amán, Dios fiel. Dice: reconoce que Yahweh tu Dios es Elohim, Dios fiel. Y ahí utilizan la palabra Amán también, ¿sí? Elohim es Amán. Elohim es fiel, Elohim es veraz, Elohim es verdadero. Eso es lo que quiere decir. Y dice que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces ya entendemos, ¿verdad?, lo que quiere decir Amán en hebreo, ¿verdad? Entonces esta palabra es algo bien importante porque va relacionada directamente, ¿verdad? Ya lo vimos, con ser fiel, con verdadero, pero también con tener fe, con tener confianza, con estar verdaderamente confiados en nuestro Elohim. Y debemos de verdaderamente estar confiados en Él, porque la palabra sí lo expresa. Él es Dios fiel, Él es Dios verdadero, Él es veraz en todo lo que dice. A mí me bendice mucho estar leyendo las profecías, ¿verdad? Cuando estamos ahorita en el tiempo de oración leyendo la Biblia, todos los profetas en orden cronológico. Y dicen, bueno, pues eso ¿qué tiene que ver con nosotros? Es que la palabra del Señor habla profecías que ya se cumplieron y nos damos cuenta que el que está diciendo las profecías y las dijo con cientos de años, aún miles de años de anticipación, se cumplieron al pie de la letra. Entonces reconocemos, ¿verdad?, que nuestro Elohim es fiel. Él es Dios veraz. Amén. Entonces en Él sí podemos depositar nuestra confianza. ¿Ok? ¿Verdad? Entonces, si hay una cosa, ¿verdad?, que la palabra del Señor habla de fidelidad, o de quién, ¿verdad?, de una persona de que habla de fidelidad, pues claro que es, ¿quién es? Sí, Yeshua, pero también Abraham, ¿verdad?, que se le conoce como el padre de la fe. Entonces, esa palabra fe, que en griego se traduce como pistis, ¿sí? No es tan difícil. Ay, ¿de qué está hablando? No se cierren, son dos palabritas. Amán, que quiere decir ¿qué? Fidelidad, verdad, ¿verdad? Y también pistis, que es del griego, que quiere decir fe, así de sencillo. La traducción más clara es fe y confianza, que se traduce pistis del griego. Eso es todo. ¿Porque está muy difícil? No, a ver, el más chico de aquí, ¿está difícil? Pues no, están dos palabritas, está muy sencillo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, aquí es algo que vamos a poner mucha atención, porque de esta palabra Amán se deriva completamente todo lo que tiene que ver con nuestra fe. Completamente, ¿sí? Si nosotros no entendemos Amán, no vivimos Amán, que tiene que ver con hacer, por cierto, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Nosotros no comprendemos realmente lo que es la fe, en dónde estamos parados, ¿sí? Vamos a ver, dice la palabra en Génesis 15:6.
que por cierto se utiliza por primera vez esta palabra en estos versículos, ¿no? Dice así: y Abraham creyó, Amán, a Yahweh, y le fue contado por justicia. Ya está teniendo sentido, ¿verdad? ¿Sí? Cuando nosotros estamos hablando de la justicia que es por fe, nosotros estamos hablando de esta palabra precisamente. Entonces, en nosotros estarlo viendo, aquí hay algo muy importante, porque dice, ¿verdad? Considerar que algo o alguien es digno de confianza. Fíjense, esto es de los comentarios que traen la palabra de Dios. Considerar que algo o alguien es digno de confianza implica un acto de plena confianza o fe. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de decir? Que aquí se requiere que si verdaderamente eres de confianza, eres de fe, se va a demostrar por tus actos. Ahora sí que de lengua, ¿qué? Aquí no es dicho mexicano, aquí es hebreo el asunto. ¿Sí se entiende? Aquí es hebreo el asunto. Entonces, nada de andar de que de lengua me como un taquito, ¿verdad? Este es el énfasis y la primera vez que aparece Amán en la Biblia, y es probado. Amán tiene que ver con que es probado, y es probado de parte de el Eterno. Vamos a ver, vamos a recordar un poco la historia, ¿sí? Entonces, este versículo dice: y creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Es el fundamento de nuestra fe. Y si leemos las cartas de Pablo, etcétera, tiene que ver con esto, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué dice la palabra. Vámonos a Génesis 22, no lo voy a traer aquí. Si tienes Biblia, sígueme en tu Biblia. Yo voy a leer la Biblia textual. Vámonos a, ¿qué? Génesis 22. Y dice así: aconteció después de estas cosas que Elohim probó a Abraham. ¿Que Elohim qué? Y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y ve a tierra de Moría, y tú mismo sacrifícalo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó temprano por la mañana, enalbardó su asno y tomó consigo a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac. Luego cortó troncos para el holocausto, se levantó y se fue al lugar que le había dicho Elohim. Al tercer día, Abraham alzó sus ojos y divisó el lugar desde lejos. Versículo 5. Y dijo Abraham a sus mozos: permaneced aquí con el asno, que yo y el muchacho iremos hasta allí y nos postraremos, adoraremos. Después regresaremos con vosotros. Fíjense qué tremendas palabras, porque está hablando, ¿verdad?, de que iban a regresar los dos. Yo no creo que se estuviera refiriendo al asno o a otro, ¿verdad? Claro que se estaba refiriendo a Isaac, ¿verdad? Pero vamos a continuar. Tomó entonces Abraham los troncos del holocausto y los cargó sobre su hijo Isaac. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y ambos iban juntos. E Isaac habló a su padre Abraham diciendo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y le dijo: mira, este es el fuego y los troncos, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Una pregunta pues muy obvia, ¿verdad? Porque iban a ir a adorar al Señor y tenía que haber, ¿qué? Sacrificio para el Señor. Entonces era una pregunta muy correcta, muy en el contexto que estaban viviendo, ¿sí? Me gustó mucho esta foto porque vean al niño Isaac bien barbón ahí, ¿sí? Porque definitivamente, ¿verdad?, pues por los historiadores y por lo que sabe, no era un niño Isaac cuando fue sacrificado, ¿verdad? Se sabe, ¿verdad?, que era una persona ya adulta, que andaba alrededor de los 30, 36 años, en ese orden, más o menos. Hay quien dice que 33, ¿verdad? Pero bueno, muy bien. Y dice: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dijo Abraham: Elohim se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Y ambos iban juntos. 9. Cuando llegaron al lugar que Elohim le había dicho, Abraham construyó allí el altar y preparó los troncos. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar.
encima de los troncos, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel de Yahweh lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él dijo: heme aquí, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada. Le dijo pues: ya conozco que eres temeroso de Elohim, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu único. Entonces alzó Abraham los ojos y aquí vio un carnero detrás, trabado por los cuernos en el zarzal. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo sacrificó en el holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham a aquel lugar Yahweh Jireh. Por eso se dice hoy: en el monte de Yahweh será visto. Y el ángel de Yahweh llamó a Abraham por segunda vez desde los cielos y dijo: por mí mismo he jurado, oráculo de Yahweh, por cuanto has hecho esto y no has rehusado a tu hijo, tu único, ciertamente te bendeciré y te multiplicaré inmensamente tu descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena que hay en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto has, ¿qué?, obedecido mi voz. Aquí vemos que la palabra del Señor habla en todo este relato que él estaba siendo probado. ¿Qué era lo que estaba siendo probado de él? Amán. Amán. Esa es la palabra que se usa, ¿verdad? Que se usa en griego con la palabra pistis. ¿Ok? Entonces, vemos que la palabra del Señor habla y que de aquí, ¿verdad?, da ahora sí que mucho material de enseñanza en la carta de los apóstoles, aún de Santiago, de Jacobo, en realidad, hermano del Mesías. Entonces, él habla acerca de esto también y pone de ejemplo a Abraham. Se utiliza el ejemplo de Abraham también en la carta a los hebreos, por razones obvias, ¿verdad? El padre de la fe, eres el padre de Israel, el antepasado de Israel. Las promesas empiezan en él, ¿verdad?, con Abraham, Isaac y Jacob. Se reconoce al Dios de Israel como él, el Dios, el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces toda la promesa que es a través de Abraham, Isaac y Jacob se cumple en Yeshua, nuestro Mesías. Entonces todo esto es algo muy, pero muy importante y es un fundamento a nuestra creencia, a donde nosotros tenemos puesta nuestra fe. Y la palabra que se usa precisamente en estos versículos es Amán, ¿sí? Entonces, aún de ahí sale la palabra emuná, emet. Fíjense qué curioso que estamos hablando de fe y verdad y que vienen de la misma raíz hebrea, ¿sí? El hablar de fe tiene que ver con verdad, no es de otra manera. Dices, bueno, verdad y fe, pues ¿qué relación hay? Bueno, pues tenemos que entender las dos cosas para unirlas, pero en hebreo vienen de lo mismo, tiene que ver con lo mismo. Entonces, cuando nosotros vemos esto, es que la palabra del Señor nos revela que el Señor se agrada con Abraham. Se agrada realmente, que hasta lo reconoce como ¿quién? Como su amigo. Se le reconoce como el padre de la fe, ¿sí? Es decir, de Amán. Vamos a ver, vamos a continuar. Vamos a ver lo que dice Jacobo. Cuando nosotros vemos en el capítulo 2, nosotros estos versículos, ¿verdad?, pues los hemos estudiado, ¿verdad?, más o menos a profundidad, pero vamos a recordarlos. En Santiago 2, versículo 14, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Entonces, cuando vamos al 21, nosotros vemos al versículo 21
que la palabra está revelada de esta manera acerca de Abraham. Dice: no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia. Y aquí la palabra creer, ¿cuál era? Amán. ¿Sí? Este versículo que se escribe en griego, ¿verdad? Que se traduce al griego más bien, viene precisamente de Génesis capítulo 15. ¿Sí? Y ahí es donde se usa la palabra: Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. En el 24 de Santiago, ahí mismo de Jacobo, dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Sí? Y muchos dirán: ay, no, y la parachá, ¿qué? Espérense, ahí va. Sí. De hecho, la parachá empieza la lectura a las 4 de la tarde. Se está leyendo más o menos en 40 minutos, menos en media hora, 25 minutos, ¿sí? Y queda un tiempo para comentarla, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, están invitados. Muy bien. Entonces, vemos que la palabra del Señor utiliza a Amán de una manera muy especial, porque nuestra fe está basado precisamente aquí. Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia. Pero hombre necio, ¿no ves que la fe actuó al mismo, ¿verdad? Al mismo momento, ¿verdad? Juntamente con las obras. Porque si la fe no tiene obras, esa fe está muerta. Así de sencillo. Está muerta. Entonces, no, es que yo sí tengo fe, pero no tengo obras. Bueno, pues Jacob, el hermano del Mesías, dice que tu fe está muerta. No, pero yo sí creo, a mí nadie me va a quitar de eso. No me traigas condenación. No, yo no te traigo nada. Yo te estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Y el ejemplo que está dando Jacobo. Entonces aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que comprender. ¿Sí? Nosotros tenemos que vivir verdaderamente para, ahora sí que estrechar, hacer íntima nuestra amistad con el Eterno. Creo que lo más importante de hecho, y de hecho es un principio que nosotros recibimos de la obra de redención del Mesías, es que seamos llamados hijos de Elohim. ¿Sí? Yo entiendo eso, pero el hecho de ser hijo, fíjense qué tremendo, cuando hay una relación buena con el Padre, el hijo se satisface tanto con el Padre que dice: ¿sabes qué? Yo quiero servirte, yo sé que soy tu hijo, pero yo te voy a servir porque tú eres mi Padre. Pero como estamos acostumbrados a ver hijos rebeldes, ¿verdad? Pues no, pues el padre tiene la obligación y quién sabe qué, y empiezan a decir una bola de argumentos que no honra al Padre ni al quinto mandamiento, ¿verdad? Que el Señor dio. Fíjense qué tremendo. Pero un verdadero hijo que entiende que está bien formado, debe ser de honor poder servir a su padre y a su madre. No una carga, ¿sí? No una maldición. No un lastre que llevar. Ay, me mandaron a hacer esto mis papás. No es ninguna, pero definitivamente, ¿sí? Ni lastre, ni maldición, ni cosa espantosa y terrible, ¿sí? Según la palabra del Señor, en una formación correcta, el hijo se agrada de servir a los padres. Y bien curioso, porque cuando el hijo es sabio, sabe que servir a los padres, aparte de honrar al Señor, que es lo más importante, se está sirviendo a sí mismo. ¿Sí se entiende? Porque así es. Así es. Sea lo que sea, lo más rico de mí, ¿sí? Pues de material, pues no creo que vayan a tener que esperar mucho, ¿verdad? Sin embargo, la riqueza más grande que puedo darles, ¿verdad? De mí para quien sea, es para mis hijos. El que pasa más tiempo conmigo, ¿verdad? Son mis hijos, son los que pasan más tiempo conmigo. Ellos son los que están recibiendo más, ¿sí?
Ellos son los que están recibiendo más. Entonces aquí hay algo muy importante que la palabra del Señor nos está dando. Pero más allá de nosotros ser hijos, ¿verdad? Y también ser siervos, ¿sí? Es que nosotros también podamos experimentar el tener amistad con el Eterno. Sí. No, que eso es blasfemo. Bueno, pues entonces Abraham era un blasfemo. Pero aquí hay algo muy importante. La amistad con el Eterno fue de iniciativa del mismo Eterno. ¿Sí se entiende? No, yo el amigo de Dios, nos llamamos bien compas. No, espérate, no es así. No es así, es de allá para acá. Y nosotros en sumisión y con todo respeto y honor, lo entendemos, ¿verdad? Y lo podemos aceptar, ¿sí? En humildad y en mansedumbre, etcétera. Ok, aquí hay otra cosa. No, es que somos hijos del rey y tú no vengas con cosas que acá. Es otra vez el no entender que sí podemos ser hijos del rey, pero también somos sus siervos y también somos sus amigos. Y también, así como siervos quiere decir, somos sus esclavos. Y el que seamos esclavos, siervos de nuestro Señor, no quita el que nosotros seamos también sus hijos. ¿Sí se entiende? Pero queremos que solamente, no, yo esto, es que el Señor me reveló que yo era esto. ¿Sí? Cuando en realidad el pueblo tenemos que ser pues todo lo que dice la palabra. Amén. Muy bien, sigamos. Y ahí viene. Hoy toca la parashá de Devarim, que significa palabras o cosas. Está en Deuteronomio 1:1 al 3:22, ¿verdad? Este libro, ¿verdad? Ya lo mencioné en otros años, ahí estuve revisando los apuntes de otros años, ¿verdad? Y sí, efectivamente es de los que más me gusta, si no es el que más me gusta, ¿verdad? Porque condensa todo o mucho de lo que la palabra de la Torah dice, ¿sí? También Devarim se conoce como Mishneh Torah, repetición de la Torah. Entonces vamos a ver, ¿verdad? Condensado, ¿verdad? Todo o mucho de lo que la palabra del Señor nos muestra. Muy bien, vamos a continuar. Dicen Devarim, Deuteronomio 1 al 3. Estas son las palabras. De aquí de esta palabra es donde se utiliza la palabra Devarim, de davar, de palabra. Que Moisés habló a todo Israel al otro lado del río Jordán, en el desierto, en el Araba, frente a Suf, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Disaab. Hay 11 días de camino desde Oreb hasta Cades Barnea, por el camino del monte Seir. En el año 40, el mes 11, el primer día del mes, Moche habló a los hijos de Israel, repasando todo lo que Yahweh le había ordenado a él decirles. Entonces, cuando dice aquí repasar, vemos que hay una repetición. Creo que el año pasado o antepasado vimos acerca de esto y cómo era importante que nosotros comprendiéramos que la repetición de la palabra del Eterno a nuestras vidas es necesaria. Ya lo escuché, ya me aburrió. ¿Ya lo pusiste por obra? No. Entonces que te lo repitan otras 1000 veces, a ver si nos cae el 20. ¿Sí me explico? Pero no digas, o sea, ya es que ya me la sé. No, espérame. Aquí es hasta que te resplandezca, nos resplandezca y empecemos a vivir lo que la palabra del Señor dice. ¿Sí? ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos escuchado que entremos a la congregación con el teléfono apagado? Y viene otra vez y otra. Bueno, ya nos caerá, nos va a resplandecer algún día. Bueno, o en vibrador de perdida, ¿no? Muy bien. Entonces dice, repasando todo lo que Yahweh les había ordenado a él, ordenado a él decirles. Muy bien, pero vamos a enfocarnos en otra cosa ahorita, que tiene que ver con lo primero. Dice la palabra de Dios, ahí en Devarim, Deuteronomio 1:18. En aquella misma ocasión les mandé todas las cosas que debían hacer. En el 25, es una tierra buena que Yahweh nuestro Dios nos da. Sin embargo, ustedes no quisieron subir y se rebelaron contra el mandato de Yahweh su Dios. Murmuraron en sus tiendas y dijeron, porque Yahweh nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos. Entonces aquí utiliza la palabra que se utiliza aquí, rebelaron, y precisamente esa rebeldía o anarquía es contrario a lo que quiere decir Amán, que tiene que ver con fidelidad, con fe, con confianza, con estar estable, con perseverar, tiene que ver también, ¿sí? Vamos a ver.
Esto lo vamos a ver después, déjenme adelantarme. Muy bien. Y vamos a ver, en el versículo 31 dice algo que me llama mucho la atención, porque dice en Deuteronomio 1:31, dice así: como un hombre lleva a su hijo por todo el camino que anduvieron hasta llegar a este lugar, pero con todo esto ustedes, ¿qué dice? No confiaron en Yahweh su Dios. La palabra aquí confiaron, ¿qué palabra creen que es? Amán. No amán en Yahweh su Elohim. Cuando vemos esto, ¿verdad? Nosotros nos ponemos a pensar, o sea, acerca de cómo es que el Señor trató al pueblo de Israel como lleva un hombre a su hijo, guiando un hombre a su hijo, como un buen padre va a llevar a su hijo, ¿sí? Entonces, sabemos que lo va a llevar por el camino correcto, por el camino que es conveniente. Cuando vemos todo lo que tiene que ver con el traslado del pueblo de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida, ¿verdad? Cruzaron aún el Jordán. Nosotros nos damos cuenta que hubo un cuidado muy, pero muy especial de parte del Eterno para el pueblo, protegiéndolo en cada etapa, ¿sí? Aún disciplinándolo, porque dice la palabra de Dios también que el padre que ama a su hijo, ¿qué cosa? Lo disciplina, dice, lo corrige. A ver, todos los que somos hijos, levanten la mano. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer tu padre y tu madre contigo para mostrarte su amor? Corregirte. ¿Sí o no? Disciplinarte. ¿Sí? Entonces, cuando venga esa disciplina y esa corrección, acuérdate que es por amor. Muy bien, vamos a cambiar de tema. Así es, así es. Dice, pero con todo esto, ¿ustedes qué? No aman, no confiaron en Yahweh su Dios. Acuérdense que aquí la palabra confiaron es creer también, ¿sí? Porque Abraham creyó a Dios, a Elohim, le fue contado por justicia. Es la misma palabra que se usa. Es exactamente la misma palabra. ¿Ok? Sigamos. Vamos a ver. Y dice que iba delante de vosotros por el camino para buscaros lugar donde acampar, con fuego de noche y con nube de día, para mostrarnos el camino por donde debéis andar. Entonces Yahweh, oyó la voz de vuestras palabras y se airó y juró diciendo, dice así: excepto Caleb, hijo de Jefoné, él la verá, y a él y a sus hijos dará la tierra que ha pisado, pues él ha seguido fielmente a Yahweh. ¿Cómo lo ha seguido? Fielmente, ¿sí? Aquí es algo muy importante que nosotros veamos, porque precisamente el no confiar tiene que ver con infidelidad, ¿sí? Aunado a la enseñanza que se dio la semana pasada, nosotros nos damos cuenta que cuando nosotros estamos siguiendo al Señor, tiene que haber en nosotros perseverancia. Ay, es que ya pasaron muchos años y pues ya no aguanto, ¿sí? Ya no aguanto, ahora sí voy a explotar porque ya me hicieron enojar. No, ahora sí me voy a ir con el que sea porque ya quiero casarme. O no, es que ya pasaron tanto tiempo, tantos años en esto. Y la palabra del Señor dice, tienes que perseverar. Perseverar en no pecar. Perseverar en la gracia, en la fidelidad del Señor, porque se te perdonó de todos tus pecados. Y el airarte hasta la violencia, de eso te perdonó. De las fornicaciones y los adulterios, por eso murió el Señor ahí en ese madero. Del robo, de la mentira, del chisme, de la codicia y de todo lo que dice la palabra de Dios que es pecado. Nos perdonó de todo eso. ¿Y para qué? ¿Para andar en nuestros pecados otra vez? Obviamente que no, ¿sí?
Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que Abraham, se dice la palabra, dice, creyó a Elohim y le fue contado por justicia. Pero a ellos también dice la palabra, no aman, no estuvieron en credulidad, no estuvieron con fidelidad, no le creyeron al Señor. ¿Fueron qué? Infieles. ¿Todo el tiempo fueron infieles? No, hubo un tiempo en que sí creyeron, hubo dudas, hubo diferentes etapas que unos cayeron, otros cayeron en otras. Bueno, unos cayeron y tropezaron porque tuvieron sed, otros porque querían carne, ¿sí? Otros porque no se aguantaron las ganas de estar chismeando acerca del que el Señor puso como líder. Otros, ¿verdad? Por otros motivos, ¿sí? Otros por mujeres, por fornicación, por adulterio, ¿sí? Y muchos cayeron, ¿verdad? Y quedaron ahí en el desierto. La palabra los pone como un testimonio. Pero aquí nosotros vemos que Caleb, él fue fiel. Él fue fiel y pudo ver la tierra prometida, pudo entrar a la tierra prometida, pudo tomar las promesas del Señor. Fíjense qué tremendas palabras de Pablo, porque dice que él estaba disciplinando su carne, ¿verdad? Él se disciplinaba a sí mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque él quería, ¿verdad? Completamente tener la seguridad y que no fuera él en el proceso ser descalificado. ¿Por qué Pablo habla eso? Que él no entendía la gracia. Es que eso me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque es que quiere decir otra cosa. No, espérame, corre la carrera y pon tus ojos en el Mesías y ten cuidado de no tropezar, porque no todos los que comienzan las carreras las terminan. Esa es la realidad. No todos los que salieron de Egipto recibieron la promesa a la tierra prometida. Entonces la palabra del Señor nos está mostrando que nosotros tenemos que caminar en fidelidad. Que el Señor se agrada con un pueblo que verdaderamente está en fidelidad. Dice que no creyeron, no, que sí creyeron, que son crédulos. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir viendo lo que dice la palabra del Señor. Y dice también, Josué, hijo de Nun, que está delante de ti, él entrará ya. Anímale porque él hará que Israel la posea. Fíjense qué tremendas palabras. Esta palabra, anímale, siempre nos gusta mucho, como que eso de que ten ánimo, no seas cobarde, sé valiente, no tengas temor. Siempre lo relacionamos ¿con quién? Pues con Josué, con Yehoshua, ¿verdad? Entonces, aquí Moisés tenía ahora sí que la encomienda de animar a Josué. Anímale porque él hará que Israel la posea. Que tengas ánimo. Ahorita que se estaba comentando, ¿verdad? Durante la parachá, ¿verdad? Que pues a veces recibimos ahí críticas o lo que sea, ¿no? De otras personas, ¿sí? Y precisamente el hablar los unos a otros, como bien se dijo, ¿verdad? Hace un momento, ¿sí? Nos hace que estemos más unidos, que podamos estar ahora sí que identificándonos unos con otros, porque estamos sufriendo las mismas cosas, ¿sí? Aquí y allá, ¿sí? Entonces, qué importante es que nosotros podamos entender que tenemos que animarnos a las buenas obras, animarnos en la fe, animarnos a perseverar, ¿sí? Entonces, si tienes a alguien, hermana o hermano, que te está ahí, y no, pues no hagas eso, y que está mal, ¿sabes qué? Dale gracias al Eterno. Dale gracias al Eterno por esa persona que está ahí, ¿sí? Porque no te está dejando pecar, porque el pecado te aleja del Eterno. ¿Sí se entiende? Vamos a ver. Y sigue. Además, en cuanto a los pequeños que ustedes dijeron que vendrían a ser presa, y sus hijos que hoy no tienen conocimiento del bien ni del mal, es decir, son pequeños, entrarán allá y a ellos les daré la tierra y ellos la poseerán. Aquí hay algo muy importante porque está hablando de los que son pequeños y de los que son niños, ¿sí? Entonces vemos que esa generación, excepto, ¿verdad?, Josué y Caleb, sí pudieron entrar. Ni aún Moisés pudo entrar. Ni aún Moisés pudo entrar.
Entonces, qué tremendo, ¿verdad? La obligación que nosotros tenemos, la responsabilidad de verdaderamente como padres, estar ahora sí que inculcando la Torá del Señor, que se cumpla lo que dice la palabra, que nosotros actuemos como instrumentos del Señor, para que nuestros hijos y nuestros nietos tengan Torá en la mente y en el corazón, que ellos verdaderamente entiendan. ¿Sí? Es más, dices, pues bueno, pues ya no la hicimos, ¿verdad? Hemos cometido muchos errores, pecamos de más, ¿sí? No vamos a entrar a la tierra prometida, pero vamos a impulsar. Y en este caso Moisés, fíjense qué tremendo, no estamos hablando de cualquiera, ¿sí? Es el Señor el que escogió a Moisés, escogió a Moche y no le permitió entrar a la tierra prometida. Es algo bien tremendo esto, ¿sí? Pero él, ¿verdad? Él entendió que él tenía que ser un instrumento para que Josué estuviera animado y que comprendiera que él sí iba a tomar la tierra, que las promesas se iban a cumplir en él y en la generación que venía, en los más pequeños y en los niños, ¿sí? Yo no sé cómo nos va a juzgar a nosotros los más grandes, porque hemos cometido tantos errores, pero creo que ahí, sea cual sea lo que vengamos arrastrando, ¿sí? Tenemos que verdaderamente fletarnos, enfocarnos en que la nueva generación sea una generación que se le esté, ahora sí que sembrando la palabra en su mente, en su corazón. Que vean que tú sabes que cometí 1000 de errores, pero mis últimos días, mis últimos años los dediqué a servir al Señor. Y yo te puedo decir que me arrepiento de todos los errores que cometí, pero yo quiero que de ahora en adelante mi vida sea para inculcarte la palabra de Dios, hijo amado, hija amada, porque es lo que más me interesa en esta tierra, ¿sí? Y quiero que tú seas una bendición, no como yo, ¿sí? No como yo. Fíjense que una vez un padre, y a una persona que estimo mucho, me da mucho la atención, cristiano de muchos años, ¿sí? Fue muy promiscuo, etcétera, pues como muchos, ¿verdad? Y resulta que en su parentela y a su familia empezó a uno de sus hijos pues a tener una vida que no era aceptable. Empezó en fornicación y empezó a hacer cosas que no debería. Y yo le dije, ¿sabes qué? Pues tienes que estorbarlo, ¿sí? ¿Y cuál creen que fue la respuesta de este varón? Increíble, yo no lo podía creer, pero así fue. No, yo no lo puedo estorbar porque yo fui muy malo cuando estuve soltero y yo no me porté bien. ¿Cómo yo voy a estorbar a mi hijo? Entonces que él experimente así, el Señor va a tener misericordia. Y yo me quedé así como el condorito. Así no puede ser. No puede ser que estuviera diciendo eso, pero lo dijo, me lo dijo a mí, ¿sí? No entendió lo que la palabra del Señor nos está ordenando, ¿verdad? No lo entendió. Qué increíble que haya padres que no puedan comprender que ellos tienen que ser verdaderamente bendición y luz para sus hijos, ¿sí? Y así tiene que ser, ¿sí? Entonces vamos más para allá. Y sigue en el 32, y vamos a enfocarnos ahí, dice, pero con todo esto ustedes no confiaron, no aman en Yahweh su Elohim. Así lo dice la palabra, ¿no? Cuando nosotros estamos viendo, ¿verdad? Que en el versículo 26 dice, sin embargo ustedes no quisieron subir y se rebelaron. La palabra mará quiere decir amargo, rebelde, irritar, desleal. A mí la palabra que me llamó más la atención de este mará, que no nos vamos a enfocar nada más para explicarlo, es como explicación, es que diga que irritaron, me era irritable, me eran muy molestos. Qué tremendo que el Eterno le esté diciendo a esa generación, fueron rebeldes, pero en realidad la palabra ahí, se rebelaron, ¿verdad? Contra el mandato de Yahweh su Dios, irritaron y fueron de irritación para mi vida. Qué tremendo, ¿sí? Son irritantes, sabes que no los tolero, no los soporto ya. Ya me tienen hasta aquí, ¿sabes qué? A un lado.
Cuando nosotros vemos que la palabra del Señor se expresa así, nosotros sabemos que la irritación fue constante y a través de las etapas. No es así como que, ay, que Dios tan intolerante. No fue así. Habla la palabra de Dios que lo tentaron. ¿Cuántas veces? ¿Quién sabe? 10 veces. 10 veces me tentaron. 10 veces me irritaron. ¿Sí? No, quieren 11 y 12, porque si no, no eres Dios de misericordia y gracia. No, no es así. No es así. ¿Sí? Ningún padre soporta eso. Después de la segunda, bolas, ahí va el... ¿Sí o no? ¿Sí me explico? Entonces, no es así. Y el Señor con mucha paciencia fue llevando al pueblo. Y ya que llegó al colmo. ¿Sí? Vamos a ver. Dice la palabra en Hebreos 10. Versículo 35. No pierdas pues su confianza, que tiene grande galardón, porque les es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, ¿cómo es este camino? Es un camino de paciencia. ¿Dónde está? Aquí. Un camino de paciencia. ¿Ok? Entonces, así habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. A mí me llama mucho la atención porque es que sí estoy manteniéndome en la fe. ¿Será que sí? ¿El que tú creas que el Señor murió y resucitó ya es así? No. ¿Cómo es que está caminando la carrera esta persona a que se está describiendo? ¿Qué dice? Habiendo hecho ¿qué? La voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué es lo que está el Señor esperando, verdad? Porque hay unos teólogos muy brillantes que hablan, no, pues es que como el señor ese que se murió al lado del Señor, ni siquiera hizo nada, ni se bautizó, nada hizo y se salvó, porque el Señor es misericordioso. Bueno, pues si te mueres así, Dios es misericordioso, pero hasta donde yo entiendo, ¿verdad? La gran mayoría de los que yo conozco, gran mayoría, y esos, los que no, es por testimonio de personas, tienen un camino recorrido. De 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, 40 años. Yo conozco muchos cristianos que son temerosos de Dios, que tienen caminando en esto, aquí en esta ciudad, 40, 45 años en la fe. 20 años, 15 años. ¿Sí? ¿Qué está esperando el Señor? Que esos 2 años, o 45 o 50, estemos haciendo. Así es, esto es algo bien tremendo porque no se entiende a veces esto y se cree que no, es que yo soy salvo. ¿Y quién está hablando de salvación? ¿Qué estás haciendo con tu vida después de la salvación? Sino caminar en la voluntad de Dios para que obtengas la promesa. ¿Sí se entiende lo que quiero decir? Yo salvo, siempre salvo, o lo que sea, no me importa eso, ¿no? El asunto está que no estamos caminando. Y resulta que la vida de fe es caminando haciendo su voluntad, haciendo la obra del Señor para poder ser luz y que muchos le glorifiquen. Verdaderamente siendo sal para preservar y que no sea tan severo el castigo que viene. Que seamos de preservar, que venga a ser, Señor, espérame, que vengan a más a ser salvos, que vengan más al conocimiento de ti, que vean realmente gente que se arrepintió y que tienen una vida realmente diferente. ¿Sí? Tenemos que caminar de esta manera. Vamos a ver. Y dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. No es que yo voy a obtener la promesa porque el Señor lo hizo por mí. Pues esto no dice la Biblia. Eso no dicen los versículos. ¿Sí? Y no hay jactancia en eso, es con pura humildad y mansedumbre. No, es que ustedes creen que pueden hacer algo para santificar. Y empiezan a decir una bola de palabras que te quedas así como que, ay, Señor, no puede ser. Cuando no hay pleito con el asunto, al contrario, así es. Por la salvación tan grande que hemos recibido, nos impulsa en el amor del Señor a hacer lo que está en su corazón. Pues a mí no me impulsa nada, pues no eres salvo. No está el ruach del Señor en ti, esa es la realidad. Y tienes que humillarte y pedirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Ten misericordia de mí. Yo quiero ser impulsado por ti. No puede ser que yo me mantenga en ese letargo, en ese
no hacer nada. No puede ser, es imposible. ¿Sí? No armoniza con lo que dice la palabra del Señor. ¿Sí? Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y todos decimos, amén. Así es. ¿Y qué dice? Mas el justo vivirá por la fe. Vamos a leer juntos, 1, 2, 3. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Qué tal? Entonces, ¿vamos a retroceder a Egipto? Jamás, jamás, no hay posibilidad. No somos de los que retrocedemos, no somos de los que vamos a quedarnos ahí. O alguien va a decir amén, yo sí. ¿Sí me explico? No podemos retroceder. Es que yo sí soy salvo, pero pues me encanta el mundo. Si amas el mundo, el amor del Padre no está en ti. Eso dice la Biblia. Es que me traes condenación. Pues el que te está condenando es el Señor, es palabra de Dios. ¿Sí se entiende? Yo no sé cuál parte no se entiende, pero está muy claro. ¿Sí? 39. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos. Amén, aleluya. Para perdición. Ah, caray. Estábamos en esto, pero se retrocedió para perdición. Hay quien retrocedió para perdición. El Señor los sacó de Egipto para salvación y heredar la promesa. Los tuvo que disciplinar porque venían mal. ¿Sí? Venían mal de su mente y de su corazón. Pero hay quien de los que fueron sacados de Egipto retrocedieron. Fíjense qué tremendo. Y ahí quedaron tirados en el desierto. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. ¿Qué dice la palabra del Señor? Sino los que tienen fe para. ¿Y qué creen palabra que se usa aquí? ¿Sí? Es pistis, que fue traducida de emuná, que su raíz es amán. Fíjense nada más. Ahí va la cadenita. ¿Por qué? Porque estamos en el amán, en lo que creyó Abraham. Ahí está sustentada nuestra fe. Vamos a continuar. ¿Sí se está entendiendo? Muy bien. Sigamos. A mí me llama mucho la atención estos versículos, porque esa mismo, a ver, vamos a la definición, porque nomás vimos uno, a ver. Aquí está. Ahí está. Fe. Del griego, ¿qué dice? Pistis. Por favor, léanlo para mí ahora. Yo les leo mucho, ahora ustedes léanme a mí. 1, 2, 3. Emuná. Seguro. Actúa. ¿Sí están leyendo? ¿Cómo es la fe? Actúa. Perdón, los interrumpí. Adelante. Obra. ¿Se necesita explicación esto? Creo que está bien claro. Bien claro. Sigue. Y dice, pero emuná significa también apegar mi vida a lo que creo, obedecer lo que creo, hacer y vivir conforme a lo que creo. Mi fe se ve a través de mis obras, de mis acciones. ¿Sí? Todo esto viene de esa palabra y no creyeron. Pero Abraham, porque creyó, le fue contado por justicia. Fíjense, ¿verdad? El contraste entre el Amán de Abraham y el no Amán de algunos del pueblo de Israel, que tuvieron que quedar, o la mayoría por desgracia, que tuvieron que quedar tendidos en el desierto. ¿Sí? La fe de los hijos de Jacob tendría que haber sido imitada de su bisabuelo. Así de sencillo. ¿Sí? Tendría que haber sido imitada de su bisabuelo. Ahí empezó el ejemplo. Así como mi bisabuelo Abraham, así como mi abuelo Isaac, así como mi padre Jacob, así continuamos nosotros. Pero se desviaron. ¿Sí?
Entonces, la fe que nosotros tenemos es una fe que debe de ser recibida en herencia. Una pregunta, papás y mamás, ¿qué fe? Pero así como lo dice, comparado con la palabra del Señor, ¿qué fe le estás heredando a tus hijos? La fe en Jesús. No estoy hablando de eso. Estamos hablando de acciones, de obras. ¿Con qué fe les estás predicando y dejándoles testimonio a tus hijos y a tus nietos? La responsabilidad de ellos personal, bueno, pues ya esa es otra cosa. Pero por lo menos a nosotros, como padres, como abuelos, tenemos verdaderamente que hacer lo que tenemos que hacer. Y se acabó el asunto, ¿verdad? Amén. Y así es. Entonces, viéndolo de esta manera, y fíjense, cuando nosotros hablamos de una fe que actúa, ¿sí? Una fe que obedece, aquí hay algo que a mí me llamó la atención, ¿verdad? Porque hay veces que gente que está alrededor puede poner su confianza en el Señor y puede ver que puede actuar de una manera milagrosa aún y ponen su fe en ello, ¿sí? Y más allá, ¿verdad? Porque hacen cosas demostrando la confianza que tienen. Vamos a recordar estos ejemplos, ¿sí? Ay, caray. Sí. Dice, la fe de un oficial romano. Me llamó la atención esto porque este hombre, que se usa la palabra pistis ahí también, la pistis de un oficial romano, ¿sí? La emuná, con raíz en Amán, ¿sí? Este hombre estaba en el ejército más poderoso de la época, era el pueblo más rico, ¿sí? Pero él escuchó hablar del Dios de los hebreos y que el Mesías había venido. Y esto es algo bien tremendo porque el Señor reclama que los que estaban en casa no creyeron, pero este hombre pagano, mundano, impuro, llámale como quieras, él sí creyó. Fíjense qué tremendo. Y es un ejemplo que nos está dando la palabra. Dice así: cuando Yeshua entraba, Mateo 8, 5 al 13, cuando Yeshua entraba por Capernaum, Kefar Nahum, vino un oficial romano y suplicó ayuda. ¿Qué es lo que hizo? Suplicó ayuda. De ahí nosotros estamos viendo que delante del Señor lo que procede es que nos humillemos delante de Él. Así de sencillo. Delante del Señor el soberbio, el orgulloso, el de corazón altivo, el hipócrita, no circula. Así de sencillo es. No circula delante de Él, es echado a un lado. Si acaso y por misericordia, cuando traigamos esas condiciones, por su misericordia, Él nos va a humillar para ver si salimos de esa condición de orgullo, de soberbia, ¿sí? De hipocresía, de estar fingiendo la fe, estando queriendo hacer ver a los demás lo que no somos y nunca hemos sido, ¿sí? Es bien tremendo. Hacemos, si pueden, en un tiempo vamos a hacer un estudio acerca de las veces que se dice acerca de la hipocresía. Y es algo bien tremendo, porque hay mucho material que habla acerca de eso. Y dice así: vino un oficial romano y suplicó ayuda y dijo: Adón, mi criado está postrado en casa, paralizado y sufriendo terriblemente. Yeshua dijo: yo iré y le sanaré. Pero el oficial respondió: Adón, no soy digno de que entres en mi hogar. Más bien, si solo das la orden, mi criado se recuperará. Pues yo también soy un hombre bajo autoridad. Y aquí está el asunto, ¿sí? Pues yo también soy un hombre bajo autoridad. Tengo soldados bajo mis órdenes. Digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi esclavo haz esto y lo hace. Fíjense qué tremendo, ¿sí? Cuando este romano está dando esta clase, ¿sí?, de autoridad, de humildad y de obediencia, es algo bien tremendo. Porque él estaba diciendo: así como yo tengo este éxito al dar la orden, y si no se me obedece, cuidado, ¿sí?, se hace lo que yo digo. Tú en lo espiritual, si dices, va a ser hecho, se acabó. Fíjense la revelación que tenía este hombre en el mundo espiritual, ¿sí? El mundo entre comillas, ¿verdad? En lo espiritual, ¿sí?
tenía una revelación bien grande. Él entendía quién es el que estaba enfrente de él. Él sabía que el que tenía la autoridad en lo espiritual era Yeshua el Mesías. Y lo entendía muy bien. Su confianza, su emuná, su pistis, ¿verdad? Estaba bien firme en Yeshua el Mesías. Y el resultado fue increíble, ¿verdad? Fue hermoso. Vamos a ver. Dice, oyendo esto, Yeshua se maravilló. Pues claro que se maravilló, porque vio algo en él que no había visto en los demás de su misma raza, de su mismo pueblo. Y dijo a los que le seguían, sí, les digo que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe, con tanta confianza. Esto me llama mucho la atención porque está hablando de un pagano, de alguien que no conocía Torah, ¿sí? Alguien que no estaba dentro de lo que las religiones decían, ¿sí? No cumplía con algo con lo que las religiones decían, pero tenía confianza en el Mesías. Y dice, además les digo que muchos vendrán del este y del oeste a tomar sus lugares en el banquete del reino de Yahweh con Abraham, Isaac y Jacob. Esto es impresionante lo que está diciendo, ¿sí? Porque está hablando, ¿verdad?, del festejo de bodas. Está hablando del último tiempo cuando se va a festejar juntamente con Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Y que muchos que creen que van a estar ahí no lo van a estar. No lo van a estar, porque dicen que creen. Por fuera parecen y se ven muy hermosos ahí, ¿sí? Pero no caminan en la voluntad del Padre. ¿Cómo es que digo esto? Pues lee Mateo capítulo 7 y ahí lo dice claramente, claramente. Pueden echar demonios, pueden hacer grandes milagros, pero no caminan en la voluntad del Padre. No tienen fruto. Eso es lo que dice. ¿Sí? Son árboles malos. Y si son árboles malos, van a dar ¿qué? Fruto malo. Pero si son buenos árboles, van a dar fruto bueno. ¿Sí? ¿Y qué es lo que dice el Señor en esos párrafos, en el capítulo 7 de Mateo? ¿Sí? Aléjense de mí, ustedes que no obedecen la Torah. ¿Sí? Eso es lo que dice literalmente. Investígale y vas a ver que sí es verdad. Muy bien, entonces nos estamos dando cuenta que aquí el Señor está diciendo palabras bien fuertes. Además, les digo que muchos vendrán del este y del oeste a tomar su lugar en el banquete del reino de Yahweh con Abraham, Isaac y Jacob, pero aquellos nacidos para el reino serán echados fuera en la oscuridad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Después Yeshua les dijo al oficial, vete y te sea hecho como confiaste, según tu emuná, según tu confianza, según lo que creíste. Y su criado fue sanado en aquel mismo momento. ¿Sí? Un romano. Fíjense la fe de ese romano. Ahora vamos a ver una cananea. Una cananea. ¿Ok? ¿Por qué estoy hablando de esto? ¿Sí? Porque se trata de confiar. Y la fe que es viva, la fe que verdaderamente actúa, tiene que estar primeramente en nosotros. ¿Sí? Si te dices tú que tienes la verdad, tú eres el primero en que deberías estar viviendo en la fe de Abraham. En la fe que realmente actúa. ¿Sí? Esto es para nosotros. Es una enseñanza para nosotros. Porque los judíos de la época se la pasaban criticando la mundanidad de los otros pueblos, de los hipócritas, etcétera, y la jugaban en todo, ¿sí? Pero realmente no tenían confianza en el Señor. No estaban haciendo las cosas de acuerdo a lo que el Señor estaba esperando. Vamos a ver, ¿sí? Dice el Mateo 15. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yeshua no le respondió palabra. Entonces, acordándose sus discípulos, le rogaron acercándose, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y de este versículo, pues hemos sacado mucha enseñanza, ¿verdad? Y sigue en el 25.
Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Con esas migajas yo creo que tú puedes sanar a mi hija. Eso es lo que le está diciendo. Aún con las migajas para los perros, ¿sí? Entonces respondiendo Yeshua dijo: oh mujer, grande es tu fe, tu emuná. Grande es tu pistis, grande es tu emuná. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces nos damos cuenta que de esta mujer no se estaba esperando que se hiciera lo que se hizo, pero el Señor tenía una enseñanza. ¿Se está esperando de nosotros que actuemos de alguna manera? ¿Sí o no? Sí, definitivamente sí. La palabra del Señor dice que el Señor se agrada cuando llevamos mucho fruto. El Padre se agrada cuando llevamos mucho fruto. ¿Lo dice la palabra, sí o no? Tú ponte a pensar, es más, mira, te pido que cierres los ojos o voltees para abajo y verdaderamente lo medites esto. Dios, Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob, está esperando que lleves fruto, sí o no. La palabra es, la respuesta es sí, sí está esperando que llevemos fruto. El Señor está esperando que nosotros confiemos en Él, que caminemos en confianza a Él. Dicen: ay, es que me es mucha carga. No, es que así es. Ahorita el tiempo, estamos hablando de, pues yo lo veo como de vida o muerte. ¿Es ahora o cuándo? ¿Qué estamos esperando? ¿Verdad? Para hacer lo que tenemos que hacer, ¿sí? Si ya estás haciendo lo que tienes que hacer, pues aleluya, gloria al Eterno. Te animo y te digo: ¿sabes qué? Sigue adelante. Pero si no estás haciendo lo que tienes que hacer, ¿sabes qué? Arrepiéntete. Arrepiéntete, porque el tiempo está muy adelantado. Los años que te toquen vivir, si no es que son días, o tal vez salimos y pasa algo, no sabemos, ¿sí? El tiempo que nos toque vivir por delante, vivámoslos para el Señor. Ese es el mensaje. ¿Con qué? Con emuná, con fe. Con fe, creyendo en lo que el Señor nos está pidiendo. ¿Cómo tenemos que confiar en Él? Fíjense, otro ejemplo, la fe de una mujer con flujo de sangre, ¿sí? ¿Por qué pongo estos ejemplos? Porque son gente que eran despreciables, que no eran puros, ¿sí? Sin embargo, tomaron la decisión de caminar hacia el Señor. Tomaron la decisión de creer, de tener fe, ¿sí? Y fue lo que les faltó a esa generación en el desierto, creer. Vamos a ver, dice así: fe pues, ya no es el tema. Fue pues con él Jairo, el principal de las sinagogas, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Marcos 5:24. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Yeshua, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. También hemos utilizado mucho con este pasaje, ¿verdad? Para dar diferentes ejemplos, y del talit también. Porque decían: si tomare tan solamente su manto, y ahí la palabra es tzitzit, será salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y dice en el 29 continúa: y sintió en el cuerpo, el Mesías, que estaba sanada, ella sanada de aquel azote. Luego Yeshua, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, ahí es donde el Mesías sintió que salió poder, volviéndose a la multitud dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, ¿qué dice? Tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Sí? Otra vez, la palabra ahí es pistis.
¿verdad? Que sí es para sanidad, que sí es para salvación de alguien, sí es para limpiar aún de la lepra, que tiene una representación del pecado, ¿sí? Y es una fe que también nosotros tenemos que poner por obra en nuestro caminar. No es la fe solamente para salvación, sino la fe para continuar en perseverancia. ¿Sí se entiende? Caminar en perseverancia, creyendo en Él, haciendo lo que nos está pidiendo. ¿Sí? La palabra es bien clara que nosotros tenemos que caminar de esa manera. Tenemos que vivir de esa manera. Empezamos de esta manera, poniendo nuestra fe para salvación, pero también tenemos que seguir caminando en la voluntad del Padre, teniendo la fe para seguir haciendo lo que el Padre nos está pidiendo. Vamos a ver, ¿sí? La aplicación de esta fe es muy amplia, ¿sí? Y nosotros tenemos que entenderla, que toda la fe que dice la palabra de Dios, tenemos que ponerla en acción en nuestras vidas, ¿sí? Vamos a continuar, sigamos. En 2 Corintios 5:6 dice así: así que vivamos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos. ¿Qué dice? A ver, vamos a leerlo juntos el 7, 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Cómo es que andamos? O sea que no estás así sin moverte. Por fe andamos, ¿sí? Por fe andamos, eso es lo que dice la palabra, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles ¿qué? Agradable a Él. 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal del Mesías, para que cada uno, a leerlo juntos por favor y con mucha atención, 1, 2, 3, para que cada uno otra vez, hay que explicar algo ahí. Está bien claro lo que está diciendo la palabra, ¿sí? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, ¿sí? Entonces no recibes al Señor y te mueres. Pues espiritualmente deberíamos, pero físicamente vas a seguir vivo, es lo normal, ¿sí? Alguno no, pero gran mayoría, ¿sí? Vamos a seguir un camino, y en ese camino el Señor va a juzgar lo que hayamos hecho, lo hayamos hecho para bien o para mal. ¿Sí se comprende? En tu caminar, tengas 1 año, 3 meses, 2 meses, ahorita en este momento te arrepientes, ¿sí? De este tiempo en el que tú recibiste la salvación hasta el día de hoy, ¿sí? Hasta este momento, ¿cómo has caminado? Ese es el asunto. O probablemente no has caminado, te has mantenido quieto, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender lo que el Señor está esperando de nosotros. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11. Ahora bien, la fe, pistis, emuná, es la convicción de las cosas que se esperan como si ya fueran realidad, y es la revelación de las cosas que no se ven. Por esta recibieron testimonio los antepasados, porque por fe comprendemos que los mundos fueron hechos por la palabra de Elohim, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Cuando nosotros empezamos a caminar en fe, tenemos verdaderamente que entender que si el Señor nos está pidiendo algo, nos tenemos que mover sin siquiera nosotros estar verdaderamente teniendo materialmente lo que requerimos, y tenemos que caminar en ello. Esto me llama mucho la atención, porque mucha de la obra del Señor no se empieza hasta que se tiene el recurso, y nosotros tenemos que entender que tenemos que dar pasos de fe. Hay gente que no quiere caminar en fe porque se le hace riesgoso, porque pudiéramos estar dando pasos para ser avergonzados, porque no tenemos la certeza de que si lo que va a suceder o lo que queremos realmente lo vamos a poder concluir.
Y la palabra del Señor dice, si yo te lo puse, si yo te lo mandé, tú tienes que empezar a caminar. ¿Sí? Y la planeación y cómo le vamos a hacer, vamos a pedir, ¿qué vamos a hacer? No, tienes que empezar a dar los pasos. Hemos escuchado muchas frasecitas que son buenas y se nos quedan grabadas. No, es que si no das el paso al mar, pues el mar no se abre. ¿Sí? Sin embargo, son verdad. Nosotros tenemos que caminar en fe. Tenemos que empezar. Y entendiendo que si el Señor realmente puso algo en tu corazón, realmente te habló para que hicieras algo, la palabra del Señor habla que lo tienes que hacer. ¿Sí? Lo que resta es empezar a dar los pasos, empezar a caminar. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de mandamientos, ¿sí? Ahí también hay algo de fe que se tiene que empezar ahora sí que utilizar en nuestras vidas. A todos los que son hijos, necesitas fe, ¿verdad? Para que cumplas el quinto mandamiento de honrar a tus padres. Sí, sí se necesita fe. Porque hay padres que tú podrías decir, hay hijos que dicen, ¿sabes qué? Es que mi padre no merece que se le honre, tú no lo conoces. Pero tú empiezas a aplicar fe, aún en el mandamiento, cuando es difícil honrar a un padre o una madre. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos viendo que para todo lo que dice la palabra de Dios requerimos fe, necesitamos ser impulsados y empezar a activar. Pero para hacer la obra que dice la palabra de Dios, también se requiere fe. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículo del 13 al 16, si mi memoria no me falla, ¿sí? Que nosotros somos la luz del mundo y que nuestras obras tienen que ser puestas arriba para que alumbre las tinieblas y se pueda alabar y darle gloria al Padre por nuestras obras. Nosotros tenemos que dar pasos de fe para hacer la obra del Señor. Y así es. Cuando yo veo la obra que se hizo en todos los evangelios por medio del Mesías, nos damos cuenta que precisamente se hacían cosas que no se veían en la realidad, pero se materializaban. Yo no soy el Mesías, pero yo puedo empezar a dar pasos para empezar a hacer lo que está en el corazón del Señor. ¿Sí? Empezamos a dar pasos en las calles, y a esto me refiero, ¿sí? ¿Con qué? Con lo que tenemos a la mano. ¿Cuánto tiempo tenemos que seguir así? Yo no sé, pero sabemos, ¿verdad? Que hay un propósito de nosotros para hacer obras que glorifiquen al Señor. Ahorita me estoy contactando con una persona que tiene un lugar aquí en Mexicali para enfermos mentales. Ellos ya están hasta el tope. Y parece, por lo que vi en las redes sociales, que ellos están tratando de ampliar de sus 30 y tantos enfermos mentales que han sacado de la calle, aumentarle 18 más. Donde se requieren enfermeras, alimentación, psicólogos, psiquiatras, limpieza, etcétera. ¿Sí? ¿Cómo empezaron ellos? Me acuerdo que uno de los que fue mi pastor fue de los que empezó a apoyar ese ministerio. Y empezó a darles asesoría, metiéndoles dinero, etcétera. Ese lugar ya tiene años aquí. Pero me acuerdo que no tenían realmente todo lo que tienen ahora cuando ellos comenzaron. ¿Sí? Tenemos que empezar a dar pasos, ese es el asunto, ¿sí? Y verdaderamente caminar para hacer la obra del Señor. Yo no sé qué te haya pedido el Señor, pero si te pidió algo, ¿qué estás esperando para hacerlo? Es que no tengo, da los pasos de fe, siendo verdaderamente así como lo dice la palabra. La fe es la convicción de las cosas que se esperan como si ya fueran realidad, y es la revelación de las cosas que no se ven. Como congregación, así como Quejilá, por favor pon esa atención y no te estés durmiendo, porque ahorita te vas a ir a dormir, ¿sí? Esta Quejilá, esta congregación está fundada, ¿sí? Está fundada, y óiganme muy bien por favor, no en las raíces hebreas, eso fue después y es por fe también, ¿sí? Esta congregación está fundada completa y totalmente con pasos de fe. Mi pastor, mi autoridad es un hombre de fe que ha ido a 100 naciones, y no estoy diciendo un número nada más, tal vez un poco menos, un poco más, por ahí va, ¿sí? A llevar el evangelio, a ayudar a otras personas, a ayudar a otras congregaciones.
Ese es el pastor Fabián. Yo empecé en el ministerio dando los pasos que él daba. Y muchos como yo también, otros pastores. Y a nosotros se nos enseñó que teníamos que dar pasos de fe. Y si un ejemplo bueno me ha dado ese varón, Fabián Córdoba, es la fe que ha tenido. ¿Y saben qué es la otra? Perseverancia. Perseverancia. ¿Y saben con qué hace las cosas? Aún con ni siquiera lo que tiene a la mano. ¿Sí? Aún sin tener las cosas, empieza a dar los pasos. ¿Sí? Y el Señor, a través de décadas, ha respaldado el ministerio de ese hombre. Y es respetado en todo México. En todo México es respetado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es de los pocos que ha caminado en fe realmente. No es por adularlo, es la verdad. Nosotros tenemos que entender el fundamento de esta enseñanza. Es por fe. Es por fe. Caminamos por fe. Tenemos que verdaderamente entender la raíz de esto. Sí para salvación, pero sí para continuar en santificación y haciendo la obra del Señor. Que el Señor tenga misericordia. Aquí hay algo bien importante. El que no camina en fe jamás se arriesga. Jamás se arriesga. Ahí se va a quedar sentado, esperando que sea provisto. Y el Señor te va a decir, no te voy a proveer. Vas a caminar primero, lo vas a hacer a mi manera. ¿Quieren otro ejemplo? Ahí está Pedro. Tengo todo el día, toda la noche tirando la red. No hay peces, me he dedicado a la pesca toda mi vida. Sé hacer esto, pero porque tú me lo pides, ahí va. Y la cosecha, ahora sí la pesca, fue muy grande. Tenemos que entender que es un principio para nuestra vida. ¿Sí? Si piensas hacer la obra del Señor, fundado en tu capacidad, tu esfuerzo y tus recursos, pues ahora sí que, ¿verdad? Pues vamos a orar por ti, ¿verdad? Para ver si puedes perseverar, porque normalmente, o nunca más bien, en la palabra de Dios es de esa manera. Tenemos que caminar en fe. Así es. Por lo menos así se me ha enseñado a mí desde siempre, y yo te lo quiero pasar. Tenemos que caminar en fe. Y así es. Si estás tú buscando el tener segura tu vida, es que es para cuando yo esté viejito y que pues no me falte nada, pues qué va a ser de mí, nadie me va a ayudar. ¿Sabes qué? No es así tampoco. Tenemos que confiar en el Señor. Y el Señor va a añadir. Va a añadir. Acuérdense que no estoy hablando de ser holgazanes, ni de estar esperando, ni de una fe que está ahí paradita nada más. No, es activarnos, es empezar a caminar. ¿Hay tiempos de espera? Sí hay tiempos de espera, pero hay tiempos que tenemos que empezar a caminar. Y yo creo que este es un tiempo de empezar a caminar, de empezar a dar pasos, ¿sí? De arriesgarse. Tu reputación no vale mucho, esa es la realidad. O si crees que vale mucho a tu reputación y que puedes ser avergonzado, ahí te vas a quedar sin hacer nada. Lo hemos visto muchas veces. Te tienes que arriesgar, confiar en el Señor. Y muy importante, estar haciendo cosas que el Señor te está pidiendo. Cosas que verdaderamente estén en el corazón del Señor. ¿Sí? Y si están en el corazón del Señor, el Señor te va a respaldar. Y si te equivocaste, por lo menos haciendo algo que sí es de acuerdo a su palabra, que sí es algo que está en su corazón, pero probablemente no era el tiempo o lo hiciste en la carne si tú quieres, ¿sí? Probablemente pueda ser avergonzado, pero prefiero yo, así te lo pongo yo, prefiero ser avergonzado que seguir sentado. Porque algo voy a aprender de ahí. Pero seguir sentado sin estar buscando hacer nada por mi seguridad y por mi reputación, ¿sabes qué? Así no es el asunto. Conmigo no ha sido así. Y yo te puedo decir que hasta el día de hoy, y los que me conocen saben cómo hemos pasado estos últimos años, estos últimos 20 años, hasta el día de hoy yo te puedo decir que el Señor es fiel. Así de sencillo. Elohim Amán. Él es fiel, es verdadero, Él es veraz. ¿Sí? Bendito sea el Eterno. ¿Sí? Amén. Vamos a ponernos de pie. Hay que leer Hebreos 11 todo completo el capítulo.
No sé si se los había comentado ya, créanme que delante del Señor les digo, ¿verdad? No es por vanagloria ni nada. Desde el principio el Señor, a mí, en lo personal, a mí me mostró que yo no tenía que estar hablando acerca de lo que se había hecho a través de los años. Historias hay muchas, creo que las he platicado así en privado con varias personas, ¿sí? Porque así no es. A mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Que hay gente que habla mucho acerca de lo que Dios ha hecho a través de su vida y están constantemente dando ese testimonio. A mí no se me ha dado, no se me ha permitido. En realidad no tengo ni interés de estar hablando de lo que el Señor ha hecho, a menos de que el Señor me lo pida, ¿sí? Hemos caminado muchos años confiando en el Señor. Mi esposa fue expuesta a cosas que honestamente la mayoría de las mujeres creo que no hubieran soportado, ¿sí? Sin embargo dio los pasos que tenía que dar. Mis hijos también, a lo que les ha tocado, ¿verdad? Gracias al Eterno, yo creo que por misericordia de nosotros, mía principalmente, a mis hijos nunca les ha faltado nada, ¿sí? Pero créanme que el caminar desde el principio ha sido dando pasos de fe, dando pasos de fe. Y así el Señor, pero ¿cómo te voy a servir? Sino con lo que tengas a la mano, con lo que tengas a la mano. Me acuerdo que mi esposa estaba platicando con alguien en estos días, pues varias veces hemos tenido que empezar de cero, de no tener nada, y seguimos adelante. Y bien curioso, sin tener nada, habiendo dejado todo en otro lugar y regalado lo que habíamos obtenido en esos años, otra vez el Señor nos dice, van a empezar de nuevo. Y si vuelve a suceder, lo vamos a volver a hacer, ¿sí? Lo vamos a volver a hacer. Es que así es delante del Señor. Dice la palabra del Señor que sin fe, ¿qué dice? Es imposible agradar al Eterno. Porque el que se le acerca a Él, el que le busca, tiene que creer que Él está. Ah, eso es para salvación y que no sé qué. No. Lee todo el capítulo 13 de Hebreos. Ve todo lo que hizo esa gente, confiando en algo que iba a venir. La promesa ni siquiera les llegó a ellos. Ellos vivieron para cosas futuras, que sabían que tal vez ni sus nietos ni sus bisnietos verían. Y caminaron en esa fe. Tenemos que caminar en la fe. Tenemos que empezar a dar pasos de fe, encomendarnos al Señor en cada ocasión. Señor, ten misericordia, que esto sea. Ayúdame a entender si es tu voluntad. Si no, le paro. Aquí le frenamos. Que se haga tu voluntad. Si soy avergonzado, que sea avergonzado. No me importa. Crítica siempre va a haber. Te lo digo desde que así es, desde que empezamos el asunto. Por donde menos me esperaba, trácatelas, ahí viene el golpe. ¿Sí? Pero era necesario, el Señor lo permite porque está tratando contigo, con tu orgullo, con tu soberbia. Por lo menos así lo hizo conmigo, ¿sí? Y sigue tratando, porque así como que qué humildito el hombre, pues no, todavía no. Pero sé de lo que te estoy hablando. Eso es lo que el Señor nos ha permitido a través de años, ¿sí? Y así es. Si quieres caminar una vida de emuná, de fe, ¿sí? Tienes que arriesgarte por el Señor. Yo no sé qué sintió el Pedro. Bueno, pues porque tú me lo dices. Y delante de gente, tirar otra vez la red delante de todos. La película dice que se iba al fondo y ya estaba tirando, nadie lo veía y no obtenía nada. Delante de todos, tirar la red no es sencillo. Delante de todos no es fácil meterte al mar cuando estás viendo que el ejército viene atrás y te van a matar. ¿Cómo que nomás meterse al mar? Sí, eso es lo que vas a hacer. Ándele, métase. Pon el bastón ahí. Y delante de todos pudieron haber sido avergonzados, pero tenían certeza que el Señor se los estaba pidiendo. Bueno, pues si tú me lo pides, adelante, ya iba la red. Si tú me lo pides, me voy a meter al mar. Y si soy avergonzado, que sea avergonzado. ¿Sí? Me gusta mucho, en serio, la canción esa de remolineando. No porque remolines, porque si es necesario envilecernos más delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, que así sea. No estemos cuidando nuestra reputación. Que Él sea exaltado si salen las cosas bien y si salen mal.
No tengo una mala actitud ni una querer nada. Simplemente nuestra actitud tiene que ser correcta. No estar buscando para tu propio bien, sino que para que Él sea exaltado, y el Señor va a respaldar. El Señor lo va a hacer. Hay que arriesgarnos. Y si sales raspado, pues te curamos aquí. Si sales lastimado, pues te abrazamos y vamos a caminar juntos en esto. Pero no dejemos de hacer lo que el Señor nos esté pidiendo por temor, por miedo. No, es que es imprudente. Muchas cosas son imprudentes. David fue bien imprudente en estarse enfrentando a ese Goliat. Los sensatos fueron todo el ejército de Israel, pero creyó en lo que se dijo. Sí me está dando a entender. Ejemplos vamos a poder poner muchísimos. Sí. Hay que arriesgarnos por el Señor. Hay que tomar riesgos y entender, tener la actitud correcta y empezar a caminar. No estés buscando tu seguridad. Es que ya tengo varios años. Ya tengo 50. ¿Sabes qué? Olvídate de eso. Y más que nunca, es más anciano, más nos deberíamos de arriesgar. Menos nos debería de importar qué es lo que piensen los demás, sino qué es lo que piensa el Señor. ¿Sabes por qué? Porque si tenemos más años, más cerca estamos de rendirle cuentas. Si es que no pasan accidentes en el Inter, ¿no? No hay nada que perder. Dejémonos de pensamientos del mundo y empecemos a caminar en fe. Porque por la fe Abraham salió de su lugar donde estaba establecido a un lugar donde no sabía, y el Señor lo honró y aún lo enriqueció. Fíjense qué tremendo. ¿Sí? Que el Señor tenga misericordia y que nos ayude a entender esto. Bendito Abba, pongo delante de ti, Señor, esta quejilá, nuestras vidas. Te pido en el nombre de Yeshua HaMashiach que llegamos a madurar para poder caminar en fe en todo lo que hagamos, no porque no se haya estado haciendo, sino porque sé, Señor, que por los días que vienen vamos a necesitar ejercitar más fe. Vamos a necesitar que tú respaldes lo que tú nos estás diciendo que hagamos. Ten misericordia, Abba, que podamos entender, así como ese varón romano, mundano, pero que en algún momento tú lo iluminaste y pudo poner su confianza en Yeshua el Mesías. Pudo entender que Él era la autoridad espiritual sobre todo lo espiritual, y que cuando Él dijera la palabra, así se iba a materializar, así se iba a hacer, porque Él entendía lo que era autoridad. Ayúdanos a entender autoridad, ayúdanos a entender que tenemos que confiar en ti. Ayúdanos, Padre, que sea revelado en nuestras vidas el caminar en obediencia a ti. Ayúdanos a caminar en humildad y en mansedumbre a ti. A no querer poner, Señor, proyectos nuestros, cosas nuestras que nos vamos a beneficiar nosotros, sino que sea todo para tu gloria, para tu honra. Que vivamos realmente caminando, haciendo tu voluntad, como vimos en tu palabra que tiene que hacer. Ten misericordia, Señor. Y en el nombre de Yeshua HaMashiach, desarraiga de nosotros la incredulidad. Saca de nuestro corazón el miedo. Quita de nosotros el qué dirán, en cómo nos van a ver. Quita de nosotros, Señor, el miedo al qué dirán, el miedo, Señor, a la crítica. Ayúdanos, Padre Santo, a ser espirituales. Quita, Señor, de esta quejilá el pecado. Quita de nosotros, Padre Santo, en el nombre de Yeshua HaMashiach, límpianos de todo pecado sexual. Desarraiga, Señor, de nosotros el orgullo y la soberbia. Y yo creo que sobre todo, quita de nosotros la rebeldía. Quita de nosotros el ser independientes. Ayúdanos a entender que tenemos que someternos los unos a los otros. No permitas que caminamos en orgullo, en soberbia, en estar viendo por nosotros mismos. Ayúdanos a comprender que no es ver por mi esposa y mis hijos solamente, que tengo que extenderme a más. Porque el reino de los cielos así trabaja. No trabaja en completa egoísmo y por nuestras cosas. Tenemos que ir a más. Ten misericordia, Abba.
Y ayúdanos a entender que no es suficiente dar una bendición a una persona, así como lo dice Jacobo, lo acabamos de leer. Ve en paz. No, no se trata de bendecir a la gente, se trata de ayudarles, despojarnos nosotros para que ellos sean beneficiados. El sacrificar de lo que es nuestro, el sacrificar nuestra comodidad, nuestro tiempo, nuestros recursos, y todo por fe, por quererte agradar a ti. Bendito Abba, ten misericordia, y que podemos verdaderamente caminar en emuná. Yo te pido en el nombre de Yeshua HaMashiach que aumentes nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a dar pasos. Impúlsanos a dar esos pasos. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Al final, Señor, sabemos que tu palabra lo dice y es bien clara. Nunca jamás se ha visto a un justo que esté mendigando pan. Nunca jamás se ha visto a un justo que esté en quiebra. Tú lo sustentas, tú eres nuestro sustento, Señor. Y podemos testificar que hasta el día de hoy, Señor, tú has sido fiel. Gracias, Abba. Gracias, gracias por tu misericordia. En tus manos estamos, Señor. Libéranos, Padre Santo. Libéranos de ser tacaños, de ser egoístas, de ser avaros con nuestras vidas, con nuestro tiempo, con nuestros recursos, con todo. Y que sea verdad, en el nombre de Yeshua HaMashiach, que te amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En el nombre de Yeshua HaMashiach, que así sea. Amén y amén.